¿Qué pasó, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá. La Copa Pacífica nada más no se nos da, muchachos. Año con año este torneo amistoso nos trae diversas sorpresas, por decirlo así, a los chivermanos. Y en esta ocasión el Guadalajara no pudo concretar el dominio que tuvo en los 90 minutos sobre los rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. El partido en los 90 terminó empatado 0-0, con más ocasiones de gol para Chivas. Tampoco fue tan superior el Atlas en este esquema que ya sabemos que maneja Diego Coca, buscando mucho el contragolpe. Tuvo sus oportunidades, unas 3 o 4 a lo largo del partido, pero Chivas fue el que llevó el mando del duelo, el que tuvo las ocasiones más claras, disparos de larga distancia. Sin embargo, no se pudo abrir el cerrojo rojinegro. Se fueron a los penales y ahí en esa tanda de penales Camilo Vargas, ¿cuándo no? Camilo Vargas es un especialista en la tanda de penales. El Piojo Alvarado lo cobró muy mal y entonces el Atlas se llevó el clásico tapatío amistoso en esta Copa Pacífica, 5-3 en la tanda de penales, y avanza a la final del torneo, por lo cual Guadalajara este domingo va a jugar a las 4 de la tarde contra los Leones Negros por el tercer y cuarto lugar. Y sí afecta en la preparación, porque no es lo mismo enfrentar, con todo respeto, a los Leones Negros que enfrentar a los Rayados de Monterrey. Pero bueno, ahí están las consecuencias de haber perdido en la tanda de penales la noche de este sábado en el Estadio Jalisco. Muchachos, vamos a revisar cuáles son las notas del partido, lo más relevante, por supuesto, y nos vamos con el 11 inicial que lanzó Gabriel Milito, que prácticamente no tuvo muchas novedades respecto a lo que vimos contra Irapuato. Ya incluyó a José Castillo. José se había perdido el partido contra Irapuato por un tema físico que no era de mucha relevancia, lo guardaron y ya apareció como titular José Castillo en la central por izquierda. Estuvo el Tala Rangel, Luis Romo, Dani Aguirre y Castillo en esa zona central. Los laterales, Richard Ledesma, el Cotorro González. En el medio campo, Omar Gobea repitió con Brian Gutiérrez ante la ausencia de nueva cuenta del Oso González. Otra de las notas del partido es que el Oso González no ha salido ni a la banca, ni contra Irapuato, ni tampoco en este juego contra el Atlas. Brian Gutiérrez, este refuerzo de nueva cuenta, estuvo ahí en ese medio campo. Y en el ataque, el tridente de Efraín Álvarez, el Piojo Alvarado y el Cuate Sepúlveda. En cuanto a las notas individuales del partido, podemos apuntar que me parece el Tala Rangel fue de los mejores elementos que tuvo Chivas en este primer partido de la Copa Pacífica, segundo de pretemporada. Muy atento sobre todo en el esquema que Atlas propone de buscar mucho el contragolpe. El Tala Rangel tiene que jugar adelantado para tratar de cortar esos servicios en largo, y muchas veces lo hizo de buena manera. También al principio del partido, por ahí el paraguayo González, que es el mejor jugador que tiene el Atlas, tuvo 2 o 3 aproximaciones que el Tala Rangel logró cortar. Por ahí una diagonal muy peligrosa en los primeros 5 minutos del partido. Me parece que el Tala Rangel es de lo más destacable que tuvo Guadalajara en este partido. Lástima que en la tanda de penales no pudo atajar ninguno, incluso uno se lo hicieron a lo Panenka al Tala, pero bueno, al final en el fútbol mexicano, salvo que sea en la final de la liga, pues casi no vemos que haya definición por tanda de penales, ¿no? En semifinales y en cuartos de final se avanza por otros el tema de marcador global y la tabla general. Hasta la final es el asunto de los penales, pero bueno, el Tala Rangel me parece que en general tuvo una buena actuación, sobre todo atajando 2 o 3 disparos también de fuera del área. Creo que es de lo más destacado que tuvo Chivas. Daniel Aguirre también tuvo un partido muy aceptable. Romo, siendo el comandante ahí en medio campo, también convirtió su penal. Castillo, que jugó prácticamente todo el partido, o sea, físicamente se encuentra muy bien. El Cotorro y Richard Ledesma, que son siempre muy participativos en el ataque, ¿no? Richard sumándose, generando opciones de gol, generando opciones de peligro. El Cotorro de la misma manera. También el Cotorro tuvo un partido complicado, y Castillo tratando de cubrir al paraguayo González en esos contragolpes, y el Cotorro sí, la verdad es que tanto en defensa como en ataque se vio bastante bien. El caso de Gobea, sabemos que es un hombre muy recuperador, que tal vez no tiene tanto reflector. Brian Gutiérrez, me gustó lo que vimos de Brian, que fueron alrededor de 60 minutos. Sobre todo el segundo tiempo al arranque, a él creo que tiene muchas mayores cualidades siendo un elemento de ofensiva, no tanto de recuperación. Gobea es el que está cumpliendo esa función, por lo menos ante la ausencia del Oso. Brian Gutiérrez ahí ha estado. En el asunto
de la ofensiva. Y otra de las notas es el partido del Piojo Alvarado. ¿Ustedes qué calificación le ponen al Piojo Alvarado en este partido? El primer tiempo fue muy malo. Del aspecto ofensivo de Chivas entre Piojo, Efraín y Sepúlveda, yo creo que el Piojo fue de lo más flojo que tuvo el rebaño a lo largo del partido. El primer tiempo sobre todo, el segundo creo que mejora Alvarado, creo que tiene mayor contacto con el balón, incluso es de los que genera alguna de las oportunidades de peligro, disparo de fuera del área, se conectó más con Efraín Álvarez, se conectó más con la Hormiga González, ¿no? que ya regresó a la actividad, también es otra de las notas del partido. Pero el Piojo el primer tiempo queda de ver. El segundo tiempo, que juega toda la segunda mitad, mejora, pero sin ser ese futbolista determinante que necesita Chivas. Y el Piojo Alvarado necesita ponerse las pilas a lo largo del torneo, ser alguien que genere mucha mayor diferencia, porque sabemos la calidad que tiene Alvarado y sobre todo para beneficio del Guadalajara, y también está buscando su lugar en la Copa del Mundo. Son 6 meses muy importantes. Y ante el crecimiento que ha tenido Diego Lainez, Alvarado tiene que incrementar su nivel si es que quiere ser de los que Javier el Vasco Aguirre convoque a la selección. Y para ponerle, digamos, la cereza en el pastel del partidito que se aventó el Piojo, pues falla la pena máxima ante Camilo Vargas, fue el penal número 2 y eso, bueno, pues prácticamente fue decantando la serie a favor del rojinegro. El Piojo Alvarado tiene que mejorar. Efraín, algunos destellos, creo que él mucho mejor que Alvarado, y Sepúlveda, un partido muy complicado para el cuate, ¿no? Evidentemente el Atlas no es el Irapuato, Sepúlveda tuvo menor contacto. También es una realidad que los dos centrales, Capazo y Schlegel, los dos que llegaron como refuerzos para la zona central del Atlas, tienen otra calidad, son mejores que los que tenía el Atlas el torneo pasado, y se nota ese tiempo de trabajo de Diego Coca con la zona defensiva de este equipo. Y a Sepúlveda le costó, tuvo el primer tiempo, un pase retrasado de Richard Ledesma que no logró contactar el cuate Sepúlveda. Otra de las notas del partido, muchachos, es por supuesto el regreso de Armando La Hormiga González. No lo habíamos visto prácticamente el último mes. Armando, el juego contra Cruz Azul en la vuelta se lo perdió por esa lesión en el aductor, en el muslo derecho. Estuvo realizando la pretemporada en Barra de Navidad, estuvo haciendo trabajos antes del partido contra Irapuato, no fue considerado, incluso en este partido no es el titular, pero ya Gabriel Milito le dio media hora a La Hormiga González y tuvo una oportunidad frente al marco de Camilo Vargas en la acción más clara del partido, un recentro por el costado izquierdo y La Hormiga no logra hacer contacto con la pelota, por ahí le cae el balón rebotado a Yael Padilla y el Piojo Alvarado en esa ocasión que tuvo muy clara, Camilo Vargas hace una gran atajada y se pierde Chivas la posibilidad de ganar el partido en los 90 minutos. Incluso al final del partido, en un tiro de esquina, el Tiba Sepúlveda, que entró los últimos 2 minutos, se quedó muy cerca, un remate prácticamente libre del Tiba, va a la posición de Camilo Vargas y Guadalajara no lo pudo ganar en los 90 minutos. Y ponemos que es una llamada de atención porque en los 90 terminaste 0-0, ¿no? Y ya lo pierdes en los penales, con la consecuencia que involucra tener que jugar contra los Leones Negros y no contra Rayados de Monterrey. Pero es una llamada de atención porque a Chivas el torneo pasado, ¿cuántas veces no le ocurrió que dominaba el partido, que tenía la posesión de la pelota, que tenía las mejores ocasiones de gol, que tenía disparo de fuera del área, que generaba también alguna que otra ocasión con los laterales, que generaba entre los defensas, combinándose el centro delantero del Guadalajara con Efraín y con el Piojo Alvarado, ahí haciendo triangulaciones? Chivas muchas veces lo tenía o tuvo escenarios muy similares a este que enfrentó contra el Atlas, y cuántos resultados se le escaparon a Chivas por no concretar las oportunidades, y que en los contragolpes, que el Atlas en esta ocasión no los logró sellar con anotación, pero sí fueron y sí generaban sensación de peligro. Entonces creo que esta es una, digamos, llamada de atención de nueva cuenta para tener que liquidar los partidos cuando los tienes en los 90 minutos y no tener que alargarlo y darle posibilidad a que te saquen el resultado, ¿no? Chivas
este tipo de rivales y este tipo de escenarios en donde tiene el protagonismo de la pelota y Chivas es el encargado de buscar, ¿no?, el arco rival, de buscar generar ocasiones de peligro y que el de enfrente te juegue al contragolpe, los va a enfrentar constantemente en la Liga MX. Solamente que habrá unos 5 o 6 equipos que te jueguen al tú por tú, ¿no? América, Toluca, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, por ahí veremos Pumas, veremos a tal vez Pachuca, a León, pero la mayoría de la liga van a ser escenarios para Chivas que así se le presenten y que te jueguen al contragolpe. Entonces, pues al final es un partido de pretemporada, por supuesto ni en los amistosos se deben perder los clásicos y menos contra el vecino de la ciudad, pero bueno, es una llamada de atención, simplemente me parece que el equipo fue ampliamente superior al rojinegro en los 90 minutos y desafortunadamente en la tanda de penales, que es lo que define el que califica, Chivas no logró concretar uno de los penales. El Atlas tuvo perfección, ¿no?, en ese sentido, anotó los 5 penales el conjunto de Diego Coca y con eso se lleva la victoria, muchachos. De los que entraron de cambio, me gusta lo de Yael Padilla, la posición en la que lo está ocupando hoy en día Milito es diferente a la que le habíamos visto en su trayectoria. Ya lo había hecho contra Irapuato, lo metió en el medio campo acompañando a Omar Gobea. En esta ocasión hace lo mismo. Yael entra por Brian Gutiérrez ahí en el medio campo y tiene llegada, tiene generación ofensiva. Sí, no es tan recuperador, pero para eso está Gobea, que incluso salió acalambrado del partido, pero me gusta esa nueva faceta que estamos viendo de Yael Padilla, que creo que de los que entraron de cambio, además de lo que pasó con Hormiga González, es de lo más destacado. Muchachos, por lo pronto es lo que tenemos. Entonces, este domingo, Chivas a las 4 de la tarde, hora del Centro de México, se enfrentará a los Leones Negros, que perdieron en el preliminar contra Rayados de Monterrey. Chivas contra UDG, 4 de la tarde, hora del Centro de México, por el tercer y cuarto lugar, donde seguramente veremos un cuadro muy alternativo de Chivas, con los que no tuvieron minutos, los que jugaron todo el partido, Tala, Romo, Castillo, Gobea, Cotorro y el Piojo Alvarado, prácticamente me parece los podemos ir descartando para este partido contra la UDG. Veremos a elementos que no tuvieron tanta participación esta noche contra el Atlas. Eso es una realidad ante pues esta situación de jugar contra la UDG y no contra el Monterrey. El Atlas contra Rayados será el partido estelar de la noche. Y bueno, por supuesto les estaremos trayendo las novedades de este partido por el tercer y cuarto lugar de la Copa Pacífica, que muchachos, nada más no se nos da. Cuídense mucho y seguimos en contacto.